Hola, buenas tardes. Vamos a revisar en el taller 14 el ejercicio número 6 de drenado de tanques, donde dice que un tanque de agua tiene la forma que se obtiene al hacer girar la curva Y igual a X a la 4 tercios alrededor del eje Y. Siendo las 11:27 am, se retira un tapón que está en el fondo y en ese momento la profundidad del agua en el tanque es de 12 metros. Una hora más tarde, la profundidad del agua ha descendido a la mitad. Vienen las preguntas entonces: determinar primero a qué hora estará vacío el tanque y segundo, a qué hora quedará en el tanque el 25% del volumen del líquido. Para reconocer o identificar un poco más el ejercicio, tenemos entonces lo siguiente. La curva Y igual a X a la 4 tercios, que se hace girar alrededor del eje Y para generar el tanque, tiene su vértice en el origen. Cuando la variable Y toma el valor de la máxima profundidad del líquido en el tanque, esto es Y igual a 12, y la variable X, que representa el radio de giro, toma el valor X igual a 12 a la 3 cuartos. Eso quiere decir que tendríamos entonces un radio de 6,45. De esta manera entonces podríamos tener el resultado que nuestro tanque tendría más o menos la siguiente representación gráfica. Como podemos identificar entonces, esto es un ejercicio que vamos a desarrollar a través de la ley de Torricelli, que nos dice que tendríamos la siguiente ecuación. La ecuación entonces de Torricelli que vamos a utilizar en este caso sería un A, que me estaría representando el área mayor evaluado en un H, que sería la altura, por un DH sobre DT igual a un menos A, que en este caso el A sería el área del tapón, C, que sería el coeficiente de descarga, por una raíz de 2 multiplicado por la gravedad y la altura. Listo, entonces para nuestro ejercicio podemos identificar entonces que la C, que como lo hemos dicho, el coeficiente de descarga, como no nos lo menciona, se deduce en el valor de 1. Y la G, que sería la gravedad, como lo estamos utilizando en el sistema internacional, es de 9,8 metros sobre segundos cuadrados en el sistema internacional. Como la figura que tenemos representado aquí es el área de un cono, debemos de tener claridad entonces que para este caso el ADH sería pi por r cuadrado. Pero como podemos identificar, esto está en un plano cartesiano, en X y Y, entonces debemos de llevar los valores a que H, que sería la altura, sería igual a y R, que sería el radio, está en el eje de X. Entonces, bueno, ya teniendo esto, podemos identificar entonces que nuestro ejercicio quedaría despejado de la siguiente manera. Entonces, dH en dt, pero entonces sabemos que la h va a estar representada por la y. Esto estaría igual a menos a, porque el área del tapón no lo sabemos, c, que es igual a 1, por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que en este caso sería 9,8, por h, que como ya lo indicamos sería y todo esto sobre a sobre h. Pero recordemos entonces que a sobre h sería pi por r cuadrado, pero en este caso la r estaría identificada por x al cuadrado. Recordemos entonces que la función que tenemos es y igual a x a la 4 tercios. Teniendo entonces esto, podemos identificar que x sería igual a la
y a la 3/4 para poder entonces dejar los valores de x en función de y. Tenemos entonces lo siguiente, de y sobre dt menos a. Esto tendríamos entonces que si operamos, esto haría igual a 7 raíz de 10 sobre 5 por la raíz de y, todo esto sobre pi por y a la, si calculamos aquí x a la 2, esto me daría y igual a la 3 medios. Entonces y quedaría a la 3 medios. Vamos entonces a poder despejar la y. De y sobre dt es igual a menos a 7 por raíz de 10 sobre 5. Raíz cuadrada de y es igual a y a la 1 medio. El y a la 3 medios lo podemos subir como y a la menos 3 medios y todo dividido sobre pi. Si operamos entonces las y, tenemos entonces que dy es igual a dt menos a 7 raíz de 10 sobre 5 y esto me quedaría y a la menos 1 todo sobre pi. Para poder entonces integrar, podemos notar entonces que es una ecuación de variables separables y lo que podemos hacer es que podemos entonces separarla. Tenemos entonces que el pi pasaría a multiplicar al de y, esto quedaría y sobre y a la menos 1 y esto es igual a menos a por 7 raíz de 10 sobre 5 y todo esto por dt. En este caso entonces vamos a subir la y para que la podamos operar y podamos llevar a cabo la integración requerida. Entonces por dt. Ahora sí, ya estando aquí, vamos a aplicar integración para que podamos llevar a cabo. Entonces quedaría pi por la integral de y por dy. Esto es igual a menos a 7 raíz de 10 sobre 5. Todo esto es constante, queda por fuera de dt. Evaluando entonces esto y resolviendo la ecuación, tendríamos entonces que pi por y al cuadrado sobre 2 es igual a menos a 7 raíz de 10 sobre 5 por t. Tenemos entonces aquí la solución para la integral en donde vamos a poder definir, bueno, tenemos en cuenta aquí que tenemos que agregarle una constante de integración ya que las integrales son indefinidas. Perfecto, entonces ya obteniendo este resultado, recordemos entonces que nos indicaba que lo siguiente, siendo las 12, 11 y 27 am se retira un tapón que está en el fondo y en este momento la profundidad del agua está en el tanque es de 12 metros. Eso quiere decir que podemos identificar que cuando t en un tiempo 0 quiere decir que y, que recordemos que es la altura, es igual a 12. Si lo reemplazamos entonces en nuestra ecuación resultante, tenemos que sobre 2 menos a 7 raíz de 10 por 5, 0 más la constante de integración. Entonces esto 0 y obtenemos entonces que pi por 2 al cuadrado sobre 2, esto nos daría un resultado de 72 pi y esto sería entonces igual a nuestra constante de integración que podemos entonces ya escribirla en nuestra ecuación resultante, lo que quiere decir entonces que tenemos que pi
y cuadrado sobre 2 es igual a menos a 7 raíz de 10 sobre 5 más el resultado de nuestra k, que en este caso sería 12k. Listo. Entonces, ya teniendo esto, podemos entonces también identificar que dentro de nuestro ejercicio nos indicaba que una hora más tarde la profundidad del agua ha descendido a la mitad. Eso quiere decir entonces lo siguiente, que cuando tenemos un t igual a una hora en segundos, 3600 segundos, entonces nuestra y, que recuerden que es la h, disminuye a la mitad, en este caso sería 6 metros. Si lo reemplazamos entonces en nuestro ejercicio, tenemos que pi por 6 al cuadrado sobre 2 es igual a menos a 7, raíz de 10 sobre 5 por, en este caso serían 3600 segundos más 72 pi. Aquí entonces, esto es pi, perdón eso. Listo. Si operamos entonces lo siguiente, lo primero entonces tendríamos como resultado que 18 pi es igual a menos a, el resultado de esto nos daría entonces 15.937,87941 más 72 pi. Necesitamos entonces despejar la a para darle el valor a la a. Tenemos entonces que a por 15.937,87941 es igual a 72 pi menos 18 pi. Entonces vamos a poder encontrar el resultado de a, que sería igual a el resultado de esta resta, y lo vamos a dividir sobre lo que está multiplicando a la a, y vamos a obtener el resultado de que a es igual a 0,01064420171. Ya encontramos entonces aquí el resultado de nuestra a, y lo vamos entonces a poder reemplazar en la ecuación principal que tenemos entonces, que sería pi por y cuadrado sobre 2, que es igual a menos a menos 0.01064 por t más 72 pi. Listo. Entonces en este caso ya tendríamos nuestra ecuación únicamente con las variables y, que sería la altura, y t, que sería el tiempo. Ya vamos a poder entonces resolver nuestra primera pregunta, que sería: ¿a qué hora estará vacío el tanque? Si decimos que el tanque va a estar completamente vacío, es porque y, que sería la altura en este caso, y sería igual a 0. Necesitamos identificar a qué valor esté. Entonces podemos ya perfectamente reemplazar que pi es igual a 0 elevado a la 2 sobre 2. Esto es igual a menos 0,01064, que multiplica a t, porque no sabemos el valor, es la que vamos a hallar, por 72 pi. Teniendo entonces esto como resultado, vamos a tener que, vamos a pasar la t para que nos quede positiva y la podamos hallar un poco más sencillo. Y tenemos aquí que esto sería igual a 72 pi, lo que quiere decir entonces que t, si la evaluamos, el 72 pi
sobre 0,0164, 0,01064. Vamos a obtener un resultado para nuestra t que sería de 4800, perdón, 4800 segundos, porque recuerde que es la unidad que estamos manejando para nuestra t. Esto quiere decir que t es igual a 1 hora 20 segundos. Si tenemos entonces que la hora inicial fue a las 11:27 am, eso quiere decir que la respuesta A sería 1 hora y 20 después, sería entonces a las 12:47 del mediodía. Esta sería la respuesta para nuestra pregunta A. Vamos entonces ahora a resolver nuestra segunda pregunta, que dice: ¿a qué hora quedará en el tanque el 25% del volumen del líquido inicial? En este caso, entonces, aquí lo particular es saber que nos están preguntando es acerca del 25% del volumen. Para esta pregunta, entonces, vamos a utilizar lo siguiente. Bueno, entonces, para hallar el volumen, vamos a utilizar el método del disco. Para el método del disco, entonces, tenemos el área, que va a estar representada por la función g de x, vamos a llamarla de la siguiente manera, y recordemos entonces que la función del área es igual a pi por r cuadrado. Recordemos entonces también que la gráfica inicial está planteado que y es igual a x a la 4/3. Para hallar el volumen, entonces lo que necesitamos realizar es una integral definida. En este caso, entonces, vamos a recordar que vamos a hallar la integral en el eje y vamos a tener que la mínima es 0 y la altura máxima es 12 de la función que acabamos de mencionar, que sería g de x en el eje y. Pero si reemplazamos, entonces tenemos que sería la función definida entre 0 y 12 de la integral de la función pi r cuadrado por dy. Recordemos entonces que estamos evaluando que r es el eje, es x, perdón, y de la función inicial, recordemos entonces que despejando x, tenemos que x es igual a y sobre 3, y elevado a la 3/4. Ahora sí ya tenemos la integral definida entre 0 y 12 de pi por y a la 3/4 de y. Y esta integral entonces es la que vamos a tener que realizar para poder encontrar el volumen completo de dicha función. Entonces, definiéndola, tenemos que esto es igual a pi por y a la 7/4 sobre 7/4. Esto es igual a pi 4y a la 7/4 sobre 7. Pero recordemos entonces que tenemos la función evaluada entre 0 y 12. Si le damos resultado a esto, entonces tenemos que la superior evaluado en 12, 7/4 sobre 7,
menos la inferior, evaluado en 0, de 7/4 sobre 7. Pero pues ya podemos identificar que esto es igual a 0, lo cual entonces el resultado será entonces la respuesta de nuestra primera forma de evaluación. Tenemos entonces que esto daría igual a 138,892567 litros cúbicos. Recordemos entonces que estamos hallando el volumen en este caso. Ya tenemos entonces y sabemos que este es el 100% de nuestro volumen, lo cual quiere decir que de aquí ya vamos a poder calcular, porque para nuestra pregunta necesitamos saber cuál es el 25% de este caso. Entonces le hallamos el 25% a ese valor y obtenemos entonces que el resultado del 25% sería 34,723 14,175 litros cúbicos. Teniendo entonces ya el resultado del 25% de nuestro volumen, podemos entonces, para la integral que ya habíamos encontrado, la integral definida, la podemos entonces ya no evaluar entre 0 y 12, que sería la máxima, sino que la vamos a evaluar pi, que multiplica a 4 por y elevado a la 7/4 sobre 7. La vamos a evaluar entonces en este caso entre 0 y h, porque no sabemos cuál, y le vamos a dar como resultado ese 25% que acabamos de encontrar, para poder entonces hallar el resultado de h, que sería la altura, que es la que vamos a necesitar para poder hallar el tiempo. Teniendo entonces esto, sabemos que la integral definida en 0 pues nos va a dar 0. Esto quiere decir entonces que sería pi, que multiplica a 4 por h elevado a la 7/4 sobre 7. Esto daría igual a 34,72314. Perdón. Tenemos entonces que de esta manera podemos ver que h elevado a las 7/4 es igual a 34,7314. Lo vamos a multiplicar por 7 y todo esto lo vamos a dividir por 4pi. Ahora sí, ya teniendo esto, sabemos que entonces h sería igual a 19,3422,5877, y como está elevado a las 7/4, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a elevar este a la 4/7 para poder despejar la h, que nos quede solita, y tenemos entonces el resultado de la h, que sería 5,434341,985, que recordemos entonces que la unidad de medida de la h es metros. Recordemos entonces que nuestra h en nuestra ecuación es igual a la y. Listo, entonces ya identificamos cuál es el 25% del volumen, ya sabemos a qué altura estará entonces nuestra gráfica. Lo que vamos a hacer entonces ahora es que vamos a reemplazar en nuestra función. Recordemos entonces que nuestra función es pi por y al cuadrado sobre 2, y esto es igual a menos 0,04712, perdón, 712 388
98, todo esto multiplicado por t, más nuestra constante de integración, que el valor es de 72 pi. Entonces, si ya sabemos entonces que nuestra h es igual a 5,4343, podemos entonces hallar cuál sería el valor de y, que en este caso sería, cuál sería el valor de t para poder identificar el tiempo. Tenemos entonces que si reemplazamos, h sería igual a y, pi por 5,4343 elevado a la 2, todo esto sobre 2, esto es igual a menos 0,04712 multiplicado por t más 72 pi. Esto nos da entonces como resultado 46,388,715 igual a menos 0,04712 multiplicado por t más 72 pi. Vamos entonces a despejar la t, 0,04712 t. Tenemos entonces menos 46,388,715. Son 3 ochos más 72 pi. Si operamos, entonces podemos encontrar que realizando esta suma y dividiéndolo por esto, entonces vamos a poder encontrar que el valor de nuestra t es de 3815 59 75 73. Eso quiere decir entonces que nuestra t es igual a 1 hora 3 minutos 35,6 segundos. Si recordamos entonces que el ejercicio empieza a las 11:27 p.m., la hora inicial es a las 11:27 p.m., vamos a tener que el 25% del volumen va a estar 1 hora y 3 minutos después, o sea, a las 12:30 minutos aproximadamente. Muchas gracias a todos.